¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo va? Así, acá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Cómo estáis, Marcelo? Ahí, bien, Ya. bien. Iba a decir que yo estoy por si acaso grabando, ¿ya? Después vemos si es Dale. que hay que sacar algo, si no. No sé qué. Pero nosotros en Debería pelear general. un poco. ¿Ah? Mira, peor que yo. Reflejan mucho los anteojos, ¿no? Sí, Se refleja, reflejan, se refleja. se Sí. refleja. Pero le da un tono cibernético. Pero es que Pero si le bajo la luminosidad a la pantalla, ahí, claro. Mira, mejor. ese comentario no lo puede hacer nadie, sino alguien así como de ópera, como de lugares así muy precisos. Porque uno incluso podría decir, ya me saco los lentes. No, le voy a bajar la tonalidad. Que en una sutileza así ven un mundo. Bueno, sí, somos melodramáticos. Y detallista. Oye, Claro, Sí, sí, además los problemas se viven de una manera en el teatro en general y la ópera se magnifican. Se viven de una manera muy, muy, muy pasional como es la ópera. en la ópera todo se magnifica. Pensando un poco también en nuestra charla, eh, el tema de la pasión y la ópera se parece mucho a la política en muchas cuestiones y además tiene militantes, hay militantes fanatizados de X cantante o de X compositor o furibundos, sobre todo militantes antidirectores de escena modernosos, por claro, ejemplo, claro. o del otro lado, eh, furibundos militantes de la modernidad sobre la tradición. Entonces, pero además desde una pasión totalmente visceral. Digo, en ningún otro espectáculo, salvo el fútbol o los toros, se abuchea. Ya. Buena, buena. Y el abucheo forma parte del folclore, digo, yo he recibido abucheos. ¿Sí? Tengo honrosos abucheos recibidos. No te lo puedo creer. Cuéntame uno, cuéntame uno. En el Colón, en el En el Colón, Colón. en el Colón, no, en el Colón tengo dos o tres, sí. En el Colón, pero este fue el mejor de todos, porque además yo entendí perfectamente por qué me lo hacían, porque además, como hablando de ópera y política, un amigo siempre me dice que yo hago ópera, que es mi manera de hacer política, digo, ¿no? Y es cierto, digo, y yo tengo ese costado, pero tengo la formación que tengo y no puedo ser otra cosa que quien soy, ¿no? Pero bueno, yo hice una producción de Macbeth en el Colón, de Verdi, en donde lo traía, digamos, a una narcorepública y una guerra civil. Lo sacaba de su contexto, de su época. Bueno, es que ahí empieza la discusión. El Macbeth de Verdi no es el Macbeth de Shakespeare. Mm. Así es. Eso que suena no suena a la Escocia medieval llena de niebla y mística y misteriosa. Suena al Meridiano, suena al Po y al Ottocento y al Risorgimento, suena a eso. Entonces, digo, pretender de que eso es, digo, es la visión de un italiano del siglo XIX sobre una obra de Shakespeare. Oye, perdón. Y la obra de Claro, claro, Shakespeare pero es una visión de un hombre del Renacimiento, ¿no? Sobre el medioevo, digamos. Son visiones, o sea, no es historia. La ópera, digo, el teatro, no es eso, es otra cosa, es un espectáculo. Pero bueno, entonces, ustedes saben la historia de Macbeth, ¿no? Sí. Conocen perfectamente. Este era el momento donde recién había asumido Macri en la ciudad de Buenos Aires y el Teatro Colón es el baluarte de la ciudad de Buenos Aires, indudablemente. Y ustedes saben cómo termina Macbeth, además que son un matrimonio, ¿no? Entonces Macbeth termina en mi producción, ella
ella termina como en una especie es un suicidio, no se tira por el balcón, sino que es una especie de sobredosis de morfina, porque ella está alucinando, está loca, no puede dormir, o sea, está en la debacle final de su vida. Y a él lo fusilan, lo fusilan arrodillado con un tiro en la nuca. Tremendo, una escena espantosa. Pero ¿qué pasa? Viene Malcolm, que es el hijo del rey Duncan, al cual Macbeth había asesinado, se junta con Macduff, que es el partisano que hizo la revolución y que liberó la plaza, y en un pacto, Macduff, todo esto pasa en el final, hace desarmar al pueblo, ¿no?, frente al ejército de Malcolm. Entonces, Macduff mismo va y le dice a los propios partisanos, bueno, terminó la guerra, vamos, depongan las armas, que yo hice, arma una montaña de armas así, y en el final, los acordes finales, Malcolm manda a reprimir al pueblo y toma prisionero a Macduff y entra en el palacio y cierra el telón. Claro, me lo tenían merecido. Hay otros que no me los merecía, pero este me lo merecía. Esa misma producción yo la estrené en Niza. ¿Ya? Y también me bucharon. Pero mira, eso fue mejor todavía. No voy a hacer más Macbeth. Niza es la plaza de Francia más conservadora. Sí. Es donde los ricos franceses se van a jubilar. Yo estoy comprando Yo una cosa. estrené esa producción en ese teatro para la apertura de la temporada. Pero el director del teatro, un gran amigo, quería un poco esto. Provocar. Porque al principio, o sea, el estreno oficial no fue la noche de gala de la apertura de la temporada, sino que fue 2 días antes, una función especial para jóvenes y estudiantes. Como preestreno. Y fue impresionante. Yo nunca escuché aplausos, la gente pateando en el piso, una cosa impresionante. Tan es así que cuando fuimos al estreno fuimos desprevenidos. Y no son lo mismo los chicos que los grandes. Ya pasó. No, nos tiraron con los dientes postizos. Qué heavy. No, fue tremendo. Qué Con heavy. los dientes postizos y todavía había celulares con batería, así que nos tiraban con la batería de los celulares. No, pero digo, esta pasión, me saco del medio, ya está, esta pasión que despierta la ópera, tiene que ver también con estas cuestiones. Para mí es absolutamente indescifrable por qué es así. Sí. Pero pasa con el fútbol pasa esta pasión también. Sí, claro. Es igual. Sí, claro. En el fútbol hasta la gente puede matar. Bueno, ustedes conocen, hay una ópera muy particular, que de eso les quería hablar, una obra que se llama La Meute de Portici. Ya, pero espérate. Sí. Si tú dices que no podemos decir lo que acabamos de decir, vamos a iniciar ahora. Entonces yo solo voy a poner en contexto. No, porque yo tengo que, digo, ya todo el mundo sabe. No hace falta. Digo, pero además... Perdón. No, yo creo que... ¿Para qué te voy a sacar el WhatsApp que me está jodiendo acá? Ya, Sí. Perfecto. Ahí está. No, yo quería un poco contarles a nuestro público, bueno, mi experiencia respecto al trabajo que hace Marcelo, porque hay varias cosas que cuesta entender respecto a lo que significa esta mirada sobre la ópera. O sea, primero en general, lo que se instaló de la ópera, que es una instalación, siempre ha sido problemática, pero ese problema se intentó resolver de alguna manera en los sectores conservadores y en las principales plazas del mundo a través de puestas en escena que básicamente centraban las historias en los temas personales, en el amor, fundamentalmente, ¿ya? Y se dejaban de lado todo aquello que tenía que ver con las otras formas de pasión, que son la política, ¿ya? Y además se dejaban de lado el dinero, y se dejaban de lado también otras cosas que tenían que ver con las problemáticas de estéticas, artísticas, sobre las cuales había que hacer. O sea, se hacían realizaciones muy bien hechas,
con excelentes decorados, digamos, con mucha arquitectura, ¿ya? Pero no necesariamente con una propuesta, que es una cosa diferente. La ópera tiene una cosa, la ópera y el cine son las dos únicas formas de arte que usan todo el repertorio, o que pueden usar todo el repertorio. Pero, bueno, obviamente no usan lo olfativo, pero no hay mucho repertorio para eso todavía. Voy a entrar a veces, a veces. Para los cantantes que están cerca, a veces cantando con ciertos colegas, también. Pero digo, dejemos eso de lado. Dejemos eso de lado. Bueno, Es pero peligroso. en definitiva, la diferencia es que el cine, como bien dice Benjamin en la reproductibilidad técnica, la obra es siempre la misma. Cambiará su contexto, pero la obra es siempre la misma. La gracia de la ópera es que lo que la gente no sabe es que el artista principal de la ópera, el principal artista de una ópera, es el que hace la tarea que hace Marcelo. Le llaman regisseur, director escénico, como quieran, ¿ya? Pero en el fondo, porque yo he trabajado de libretista, cuando tú haces un libreto, llega el músico después y lo que tú habías hecho dramático lo pone cómico, lo que tú habías hecho cómico lo pone dramático, hace lo que quiere. Pero después llega el regisseur y puede hacer lo mismo con el músico y con el libretista. Entonces, manda. No, bueno, yo no creo que tengamos tanto poder. Sí. Tiene un poder importantísimo. Por eso escuchan tu Macbeth. Y yo les quiero contar que mi gran impacto, yo había visto muchas cosas de Marcelo, mi gran impacto fueron dos ocasiones con gran impacto. Una, que fui a ver algo que ni me fijé que era de Marcelo, la verdad, que se llamaba El Cabaret Brecht, que era una síntesis de las tres óperas de Brecht con Weill, que son óperas políticas, muy, muy duras políticas, ¿ya? Y entonces salimos, esto era en Teatro Amil, ¿ya? Salimos con mi señora impactados por la calidad de la puesta, ¿ya? Y de la síntesis, porque armar una síntesis de 3 obras y que no quede un pegoteo es una cosa difícil. Entonces, quedamos muy impactados y nos preguntábamos de qué país eran. Más bien, asumíamos que eran alemanes en realidad. ¿Ya? Y resulta que de repente vino y era Marcelo, ¿ya? Con la gente suya de Buenos Aires. Bueno, pero eso llegó al paroxismo cuando con mi señora fuimos a ver, porque lo dieron acá en Rancagua, Don Giovanni, ¿ya? Clásico de clásicos. El Don Giovanni, aquí está mi hija que inmediatamente dice, Don Giovanni me dice, porque hay un fanatismo en la casa por esa obra. Entonces me dice, vamos a verlo. Y yo entro y yo decía, no puede ser que Marcelo lo haya hecho sin cambiar el libreto. No puede ser. No puede ser. O sea, yo lo que estoy viendo es otra obra, ¿ya? Don Giovanni es un narcotraficante latinoamericano, ¿ya? No tiene nada que ver. O sea, nada que... Tú decías, no, pero tiene que haber cambio del libreto. Yo miraba el libreto y decía, no detecto ningún cambio, pero tiene que haber algún cambio. Algo tiene que haber hecho para poder haber hecho esta obra que calza perfecto, ¿ya? Pero es perfectamente contemporánea y es perfectamente latinoamericana y es perfecto, o sea, bueno, entonces lo que quiero decir es, en definitiva, el tema de la política con la ópera es algo permanente porque toda obra total, por definición, es política, toda obra que tiene de todo, naturalmente es política, pero en particular la gracia es cuando tú logras hacer actual lo que acontece. Hay muchos directores que lo logran. Yo me acuerdo que para el 2011 en Chile hubo un director francés, no me acuerdo cuál era ni siquiera, en una ópera puso películas antiguas, las proyectó, y eran todas películas de protesta social, lo que generó sucesivas cartas al director en el Mercurio los días siguientes, ¿ya? Diciendo cómo era posible que vinieran a decirnos estas cosas los extranjeros impunes, artistas, en fin. Entonces, en el fondo, siempre la gracia de un director es la contemporaneidad. Estamos hablando, a propósito de Don Giovanni es una obra del 1600, el escrito. La adaptación sí, la es dramaturgia. la adaptación es de 1770 y algo, ¿ya? Y Mozart lo escribe, de hecho,
poquito antes de la Revolución Francesa, 2 o 3 años antes, y, y antes de morir, además, un poquito antes de morir nomás. Entonces, en definitiva, estamos hablando que hay 3 siglos de diferencia entre el momento en que se escribe eh, don Juan Tenorio, ¿ya? Y el momento en que se transforma esto en una obra perfectamente contemporánea, ¿ya? Desde el punto de vista de la existencia de Mozart, con todo lo que ello significa. Entonces, eso es lo que me pareció interesante cuando pensé que en medio de todo nuestro fragor de seminarios sobre temas políticos en general, de todo tipo de temas, me parecía que Marcelo, yo lo había escuchado más muchas veces en conferencias, es un invitado así perfecto, no para solamente aquella gente que le gusta la ópera y que le interesa el tema, sino que le interesa ver cómo se juega entre un tipo de contenido como la ópera y una forma de expresión artística y la cuestión del poder, en el fondo. Es que la ópera como acontecimiento artístico, como hecho social, es mucho más que el espectáculo. Y en la historia de la ópera, los 400 y pico de años de historia de la ópera, si tomamos en cuenta como fundación de la ópera aquello que sucedió durante el Renacimiento tardío en Italia, en el norte de Italia, siempre estuvo conectada a hechos políticos y a hechos sociales. Y como todo espectáculo teatral, como todo espectáculo dramático, porque yo creo que hay una gran confusión muchas veces de entender a la ópera como un espectáculo musical. Y no es así. No lo es. No lo es ni desde sus orígenes, ni en todo su desarrollo histórico. La ópera es un género teatral, musical, pero teatral. O sea, no entra en el término de lo que llamamos la música pura, porque tiene otras connotaciones. Digo, de hecho, su nacimiento tiene que ver con generar una mirada histórica sobre la cultura clásica griega. O sea, los hombres del Renacimiento pensando en cómo era ese teatro griego. Pero ahí ahí hay un germen político y un hecho político. ¿Por qué unos señores del norte de Italia, cuna del Imperio Romano, tenían que ir a mirar a Grecia en vez de mirar a Roma? Porque esos señores, esos nuevos ricos que no eran nobles, necesitaban hacerse cargo de un producto cultural y de un acervo propio. Y ese es el hecho político. En principio, frente a la decadencia de Roma, nosotros somos los herederos de aquel arte latino real, aquel arte griego, perdón, real, y de eso vamos a generar y vamos a generar nuestra propia cultura sin necesidad de mirar la decadencia del ex imperio, ¿no?, romano. Y ese es un hecho político claro. Y si uno y de ahí se pone a pensar por qué era necesario a fines del siglo XIX una ópera, un teatro de ópera en una ciudad moderna, por ejemplo como Santiago, y uno mira aquellas fotos primeras de la fundación del Teatro Municipal y uno ve ese palacio impresionante y alrededor una aldea todavía, ¿no? Es así el Cerro Santa Lucía pelado, ni un árbol ahí, ¿no? Uno mira esas fotos, pero ¿por qué tenía que estar ese teatro ahí antes que nada? Porque era necesario para fomentar esta modernidad de esta sociedad, este progresismo de fines del siglo XIX, ¿no? Y tú lo ves replicado en toda América, ¿no? Esto del teatro, en la Argentina ocurre el teatro en la provincia de Buenos Aires, un teatro y alrededor La Pampa, nada, ¿no? Pero estaba el teatro ahí. ¿Por qué? Porque alrededor de ese teatro iba a haber además una moderna ciudad. Y ese teatro además es un lugar no solamente para ver
el espectáculo, sino para verse, para mostrarse y para entrar en relación social. Por eso las óperas son esos palacios. Y claramente la ópera está ligada a la política desde su raíz. Es imposible pensar el espectáculo operístico sin esta connotación social y política. A ver, yo quiero hacer un paréntesis y después dejar que curse, porque yo le quiero decir a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, que hemos tenido ya varias reuniones de estas, porque Alberto y Marcelo, por lo menos en mi conocimiento, ya llevan por lo menos 2 o 3 meses pensando en esta idea y en esta idea de generar un seminario de ópera y política, este nombre tan provocativo. Y hemos tenido algunas reuniones, que por desgracia no las hemos grabado porque han sido igual de entretenidas que este espacio que estamos teniendo. Y bueno, Alberto me dijo, ayúdanos en las coordinaciones, así que yo estoy aquí sencillamente así como el último del coro de atrás, digamos, participando de esta ópera, pero yo les puse una exigencia, yo les dije, yo me gusta mucho la música llamada música clásica, de hecho, en mi auto solo se escucha o la Beethoven o la Disney, si es que van mis niñas, ¿ah? Esas son las 2 radios que se escuchan en mi auto, eso es literal, ¿ya? La Beethoven si estoy solo, si se suben mis hijas, bueno, entonces la Disney, así es la vida. Eh, pero de la ópera yo no conozco tanto. He ido a ver a unas pocas, qué sé yo, tengo mi abono, pero conciertos. Y efectivamente la ópera, porque aparece, y es el desafío, como un mundo un poco más hostil, más complejo. Y de alguna manera nos hemos dado cuenta, yo mismo me he dado cuenta en estas conversaciones que hemos tenido, que es muy interesante cómo se abre un espacio de entrar directo. Ojo, en un momento, y esta es la tesis que quiero plantearles para preguntárselas, en que me parece que la ópera es más pertinente que nunca. Hemos hablado mucho con Alberto, también con Mirko, acá en nuestros diálogos semanales, respecto a esta idea de la sociedad del espectáculo y de la política transformada en un espacio de espectáculo, que es muy brutal. Yo creo que es un fenómeno mundial, en Chile lo vemos con mucha nitidez, donde de alguna manera incluso hay una exacerbación de aquellas cosas que antes eran de tonalidades muy sutiles. A veces parece de verdad una ópera bufo, o sea, es bien impresionante. Entonces, la pregunta que les hago es, mi tesis es más pertinente que nunca el tema de la ópera y de cómo la exacerbación del conflicto y de cómo esta representación de lo propio puede ser tremendamente interesante. Pero te hago el pie forzado, Marcelo, porque uno en general está acostumbrado a pensar la ópera como esa ópera clásica, bueno, algo nos decía Alberto comentando tu Don Giovanni, pero uno en general lo piensa como conflictos otros, conflictos que están alejados de la contingencia, que se escuchan incluso en otros idiomas y que por lo tanto es como uno va, puede ser agradable visualmente de ver, pero a veces como que tiene poca pertinencia. Tú eres uno de los que va, no eres el único que va rompiendo con esa tendencia tan rígida y que justamente lo pone en contexto político, ¿o no? A ver, en principio, la ópera es una de las invenciones de la humanidad más maravillosas y milagrosas y complejas. En ese sentido, la idea de contar historias a partir de la reunión de una cantidad de artes distintas y tecnologías diversas, como un hecho único y irrepetible, porque además, a diferencia del cine, que también es una invención maravillosa, por supuesto, y con una posibilidad económica mucho mayor que la ópera, pero la diferencia es que en la ópera pueden pasar, o sea, esa cosa única de irrepetible, que la función que tú vas a ver nunca más va a ser igual. No hay manera de que se repita eso. Y además, esa sorpresa que también pasa en el fútbol, que tú puedes ir a una cancha de un equipo inferior y ver un gran partido de fútbol, de la misma manera que puedes ir a un teatro de provincia y ver una gran función, de repente. ¿No? Esto es así, conmoverte. Pero amén de eso, como todo espectáculo y como todo espectáculo clásico, las óperas, y no son todas buenas óperas, en realidad es el género, las grandes óperas y las grandes maravillas que ha creado el hombre, nos hablan, nos compelen de siempre. De lo mismo pasa con el teatro.
Digo, no vemos todo el teatro del siglo del Renacimiento. Vemos Shakespeare o Marlowe. Digo, no se ve todo ese teatro, ¿no? Ni se ve todo el teatro del siglo XVIII. Vemos Schiller, quizá. Y lo mismo pasa con las óperas. Y las óperas nos competen y nos compelen. Digo, una cosa es la mirada de obras del pasado que nos interpelan y otra cosa es la creación. Se siguen componiendo óperas, la ópera está viva. Y para hablar de un caso en particular, de hechos políticos, hay una obra, empezábamos a hablar de eso, hay una obra que es emblemática en este sentido, que se llama Masaniello, o mejor dicho, La muda de Portici. Que cuando se estrenó esa obra, una obra que tiene ribetes nacionalistas, una obra de Auber, una obra francesa, la primera gran ópera, en esa forma de gran ópera, es una ópera de muchos actos, 5 actos, ballet, siempre tiene que haber un tema épico en el medio y algún cataclismo para que haya un gran espectáculo tecnológico. Uh-huh. Pero el día que se estrenó eso en Bruselas, derivó en la revolución y en el derrocamiento del gobierno. Y la gente salía cantando los coros de Masaniello, de Auber, digamos, y ahí vos ves que un espectáculo deriva siendo un hecho político. Y ni hablar de la construcción, o sea, ni hablar de toda la construcción del romanticismo de Wagner y de Verdi, que sobre esto creo que vamos a hablar, y entender además el hecho social de la ópera. No solamente en términos del espectáculo, esto que decía antes, la necesidad de la sociedad de tener un espacio cultural en donde mostrarse y ver a los otros. Oye, los foyers de los teatros son lugares donde se tejen relaciones políticas, sociales. Es así. Oye, Alberto, y tú cuando miras así como la historia, efectivamente los poderosos han estado siempre atentos a lo que se pone en escena, o es una cosa así como que a veces sucede y a veces se dan cuenta, o no, o en general hay una mirada, una atención respecto a lo que se pone en escena en las óperas relevantes, porque efectivamente han sido, un poco como decía Marcelo, capaces de repente de movilizar sentires que estaban aconteciendo en la sociedad. Está ahí con mute. Estás muteado. Ahí sí. Hago una reversión de Marcelo para esto porque tiene una frase que es muy buena, que se la tomo y la arruino un poco porque la hago con los matices aburridos del sociólogo, ¿ya? Pero en el fondo es que Marcelo dice que los únicos que entienden entre los políticos de arte son los dictadores, y por eso la prohíben. No lo dije yo ese, ¿eh? No lo dije yo. Sí. No, es de una obra de teatro que yo dirigí el año pasado. Es de Ronald Harwood. Eso es de Ronald Harwood. Está buenísimo. Entonces, lo que quiero decir es que si uno mira efectivamente en la historia, está lleno de momentos en que hay poderosos que no se preocupan de estas cosas. Por ejemplo, cuando hicimos el Cristo del Elqui en el municipal, llegó Lagos, que es un hombre serio. Llegó a verla. ¿Lagos el Grande? Lagos el Grande, papá. Ya. Que yo no tengo ninguna duda de que no tenía muchas ganas de verla, pero llegó a verla. ¿Ya? Llegó don Eliodoro Mate. ¿Ya? ¿Mate el Grande? Mate el Grande. Exacto. Puro grande. Exacto. Entonces, pero obviamente no va a llegar Piñera. Obviamente. Piñera el chico. Entonces, Piñera el chico. Entonces, en el fondo, ¿por qué no? Porque finalmente hay gente que entiende que si hay una obra que nació en tu propio país, tienes que ir a ver qué sensibilidad se está representando allí, qué es lo que está saliendo de allí. La gente que no entiende mucho, además cuando va y censura cualquier cosa.
nosotros habíamos hecho una obra que íbamos a hacer con Marcelo y teníamos los auspicios, teníamos todo, y nos censura Evelyn Matei. Y era una obra que era burlándonos de Bachelet, ¿ya? Y ella va y la censuró ella pensando que iba a ser en contra de ellos. Entonces tú dices, bueno, la verdad es que efectivamente el problema de comprender dónde estás parado en esto es súper, súper relevante. Y la razón fundamental porque los muchos poderosos han dejado de jugar este juego es porque fundamentalmente no comprenden dónde está el norte y el sur. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que mucha gente ha comenzado a creer que efectivamente, a creer la fábula de que este es un tipo de obra, ¿ya?, para gente que entiende cosas superiores, ¿ya? En circunstancia que la ópera es un registro que es de una simpleza fantástica, ¿ya? Yo les decía que aquí en mi casa mis hijos ven mucha ópera, y ven ópera porque no hay nada más entretenido para los niños chicos. La ópera tiene colores, tiene movimiento, tiene gritos, muerte, golpes, de todo. Son dibujos animados para un niño chico, ¿ya? Y melodías entretenidas que se las aprenden. Entonces, en el fondo, y mucha gente empezó a llegar ahí compungida porque sencillamente cree que no entiende. Y como cree que no entiende, a mí me toca mucho tener que estar en paneles de televisión. Y siempre yo le cuento a la gente que si tú estás con un conductor de televisión que todo el rato dice no entiendo, en la casa nadie te entiende. Si tú estás con un conductor de televisión que te sigue el juego y dice, ah, qué interesante, porque tal cosa, y te pregunta otra cosa más, toda la gente entiende. Y tú dijiste lo mismo, pero el mediador es muy importante. Y la mediación que hay respecto a esto es como que, no, es que tenemos que capacitar a la gente para poder ir a la ópera. Pero sí es una locura total. Digo, hay que cultivar el gusto, nada más. Esto Exacto, tiene que ver exacto. con una cuestión de oportunidad y no de elite, digo. Pero bueno, eso entra en términos también de la idea de o democratizar la cultura o la cultura es para una cierta élite recogida. Y esto ha Total. pasado un poco en nuestros teatros en general, porque generalmente la élite se siente amenazada por las masas. Exacto, exacto. Entonces es mejor guardar los reductos propios. Mira, yo recuerdo en los fines de los años 80, comienzos de los años 90, cuando a un gran director del Teatro Colón, a Sergio Renán se le ocurrió comenzar con el sobretitulado, y hubo un gran escándalo entre los abonados. Y la respuesta, o sea, la respuesta, lo que decían, era, van a venir los de afuera. O sea, van a venir esas hordas de negros, mugrientos ¿no? Cabezas acá, ¿no? Cabecitas negras les llamaban ¿no? Sí, pero ni siquiera tiene que ver una cuestión ni siquiera racial, porque digo, si venías del interior también, da lo mismo. Ah, Sí, sí. una cuestión parecida, pero había como una cuestión de afrenta que iba a acceder a ese bien gente que en teoría no lo iba a apreciar y no lo iba a merecer. Y en contraparte uno puede pensar en las históricas funciones para los sindicatos en la época de Perón, en los años 50. Esa idea de entrar a que entre, digamos, la masa proletaria a estos lugares que supuestamente estaban reservados para la élite, que no tenía que ver con la élite cultural, ¿no? Tenía que ver con otras cuestiones, con pertenecer. Entonces, esa puja, esa pelea, esa lucha es constante, no solamente en nuestros países, en general, hasta un momento en donde se entendió, en países donde la cultura, vamos a decirlo de una manera un poco más clara, digamos, en donde los dueños
del país, o la aristocracia, como lo quiera llamar, no es tan sanguinaria, han decidido por lo menos repartir esos bienes culturales. En nuestros países Ni todavía, eso. y todavía tenemos élites que tienen una mirada decimonónica de la conformación, digo, ¿no? De la conformación social. Digamos, una cosa, nosotros tenemos el derecho, porque somos de esta élite, y el resto, bueno, que se arregle. Oye, Marcelo, Es un poco relacionado a eso, lo que está pasando también en la pandemia, ¿no? sí. Esta idea, esta nueva idea de, bueno, que mueran los que tengan que morir. Sí. Oye, pero relacionado a eso, al tema como de las élites, de la comprensión de los públicos, de la capacidad de hacer crecer audiencias. De hecho, de alguna manera este seminario también es parte de ese ejercicio. Es decir, de hacer crecer las audiencias, de efectivamente nos pasa, digamos, en el amplio mundo del arte, que muchas veces la gente, como dice Maturana, no es que tenga ignorancia, tiene ceguera cognitiva, no conoce, ni siquiera se le aparece. En Pero ese es que la ópera, en este punto, siempre fue un espectáculo. A mí no me gusta poner estos títulos de popular o popular, pero impopular. sí, entiendo el punto. Pero, a ver, porque lo popular es extraño, digo, no vamos a discutirlo ahora, pero era un género que generalmente le hablaba al pueblo. Digo, y desde el principio, desde el comienzo, aunque comenzó desde la aristocracia, pero siempre terminó hablando del pueblo, porque quienes hacían la ópera, los artistas que hacían la ópera, los creadores, los artesanos, los trabajadores, eran del pueblo. Ya, Entonces, en un momento, o sea, la aristocracia siempre fue dueña de ese bien, pero siempre el pueblo está ahí, porque los que hacen esto son la gente del pueblo, y eso es lo que hace, lo que lleva el motor, no son los aristócratas, digo. Es como lo sabemos, no son los ricos los que generan la riqueza, son los bueno, pero pobres la que pregunta la que hacen. quería Y de hacerte, esto pasa lo mismo. la Pero en pregunta un que, momento la élite se adueña de esto y no quiere repartirlo. Este es el problema. bueno, es que por eso yo quería preguntarte si es que tú ves algunas diferencias, porque tú eres un artista que trabaja, la voy a decir así un poco genéricamente, por todo el mundo, es decir, estás yendo, tienes experiencias, qué sé yo, en Italia, en Francia, has venido a Chile recurrentemente. El inicio de la pandemia te encontraba, me parece que en Ciudad de México era, México. preparando México. Por lo Yéndome a tanto, Letonia. te mueve, ya no te Letonia, justamente. Sí. Entonces, ya, con Letonia está claro el ejemplo. No necesito mencionar más países para demostrar que efectivamente hay un amplio abanico. ¿Hay ahí tú notas diferencias, que en algunos países está más avanzado esta idea, digamos, de que no se ha perdido este contacto, digámoslo así, de lo popular y la raíz, digamos, de este llamado al pueblo que hace la ópera? ¿Cómo lo ves tú a esas diferencias, pensando, por ejemplo, en Bueno, Chile, que tú la conoces harto también? sí, a ver, por supuesto, Europa tiene otro trato, más o menos, digo, en algunos lugares, digo. Italia hoy es un lugar muy complicado para la cultura en general. Eh, mm, los países de Centro Europa y el este europeo tienen una tradición que la mantienen, y sobre todo una tradición de teatros populares y de teatros nacionales. La creación de los teatros del este europeo tiene que ver, en principio, en el fin del imperio y demás. La idea de buscar teatros nacionales, ni hablar en lo que correspondía al ejido soviético, ¿no? Que es una fuerte impronta del Estado con teatros populares y demás. El problema, a ver, el problema a mí me parece que se trata de malentendidos. Porque, digo, en nuestros países pasa lo mismo. La gente que hace la ópera es gente del pueblo. La gente que trabaja en los talleres del Teatro Municipal de Santiago, la gente que trabaja en el coro, en la orquesta. El problema es que hay una idea de que ese lugar pertenece a una élite y es propiedad de esa élite. Hablo del Municipal de Santiago, digo, pasa lo mismo en la Argentina, digo, y esa élite como piensa de una manera, ¿no? Piensa piensa en las formas de caridad, no de democracia, digamos.
en esos términos, en términos de la democratización de la cultura. Y este es un bien que debería tener acceso a todo el mundo. Claro, la ópera es un espectáculo caro, carísimo, pero bueno, hay formas de verlo y de hacerlo de otra manera y que llegue y que tenga una llegada más masiva. Por supuesto que no se puede hacer gratis y por supuesto que las entradas tienen que costar un dinero porque, como decimos, el espectáculo es caro, pero a veces se peca, digo, y hoy lo estamos viendo más que nada en la post-pandemia, cómo vamos a tener que reconstruir todo esto, y claramente vamos a tener que reconstruirlos cada uno desde nosotros mismos, ¿no? Como una especie de fin de la globalización. Digo, yo me imagino que será así, digo, y a partir de valorizar lo que uno tiene adentro, quizás sea el momento de pensar en esta democratización. Lo cierto es que el espectáculo operístico no queda más remedio que para que subsista y que viva, tiene que hablar de nosotros. Y para que hable de nosotros, tienen que haber óperas nuevas. Por eso fue tan importante lo que hicieron Miguel y Alberto cuando hicieron El Cristo del Elqui, porque es una obra que habla, que compete directamente al presente de nuestros países, de nuestra región, ¿no? Claro, Y habría que seguir pensando en esta forma. Y sobre todo, a ver, la ópera tiene una gran ventaja sobre otros espectáculos. Y sobre todo en esta modernidad tan fast food, en donde todo lo tenemos ya predigerido, ¿no? Todo es realismo. Hoy vos hablabas del espectáculo mediático de la televisión, que ya no necesita ficción, porque la trama política genera esa ficción. Como antes teníamos telenovelas a la tarde románticas, ahora tenemos, qué sé yo, no sé, ministras y diputadas y diputados trenzándose en una relación triangular amorosa de odio en términos de militancia y demás, acusaciones diversas en programas policiales y judiciales. ¿Para qué vamos a tener programas policiales si nos están hablando de corrupción todos los días y demás? O mostrándonos en vivo y en directo asesinatos a sangre fría, robos y demás, búsquedas de este tipo para encontrar rating. O comedia, paso de comedia, uno escucha un debate presidencial por donde sea y se da es un paso de comedia, generalmente. Es muy poco lo que hay para escuchar. Entonces, esa realidad que invade la televisión ha superado totalmente la ficción, y ahí entra la idea de la subjetividad, ¿no? Y esta idea del extrañamiento y el distanciamiento. A mí me parece que el término de la música, de estos términos, es como si habría un efecto, actúa como un distanciador del mensaje que se está dando arriba del escenario. Cuando un espectador establece que la gente que está ahí arriba del escenario se comunica de esa manera y nos está contando esas historias a partir de comunicarse de esa manera, el espectador se tranquiliza y entiende que tiene que ponerse a meditar y a pensar, que no tiene todo predigerido. Es difícil no es fácil ser espectador de ópera, o sea, la ópera le pide al espectador un grado de concentración que hoy en día casi no es necesario. Nosotros vivimos en una modernidad. En este momento yo estoy mirando esta pantalla, viéndolos a ustedes, 3 partidos en pantalla. Detrás mío está la otra pantalla en donde van pasando noticias detrás mío, y acá al lado tengo el teléfono, en donde siguen entrando cosas, y atrás mío está el teléfono. Digo, toda esta sobreinformación, esta cosa que además nos vuelve absolutamente dependientes, infelices y absolutamente locos, en la ópera no es posible, porque la ópera es necesario que te concentres en todo eso que te están brindando a la vez. La música, la historia, el canto, la belleza del canto, la puesta en escena, La puesta en escena. lo que dice la historia,
lo que el imbécil del director de escena se le ocurrió, que tú tienes que Pensaba en eso, aprender pensaba en de eso. esa historia, ¿no? Y el caramelo de la señora del al lado del No, asiento, que no no, para. eso no, por favor, no, lo mato. Pero digo, tú tienes que estar metido ahí, metido en ese espectáculo para Horrible. disfrutarlo completamente. La única manera es ¿me entiendes? La única manera de hacer eso es disfrutarlo, o sea, con todos los sentidos, con todos los sentidos. Entonces, esa es la ventaja que tiene la ópera sobre otros espectáculos. Me acordé, fíjate que me acordé que, nada que ver con lo que iba a decir, pero me acordé que una vez, hace varios años atrás, estaba viendo una ópera y estaba en el momento donde ya se empieza a acumular la tensión y el compositor tiene preparado el momento del El clímax. clímax. Entonces empieza a acumularse la tensión, y está precioso, está perfecto. ¿Ya? Estamos llegando a 2 segundos y una señora, dos butacas más allá, prende la luz del celular. Ah, la mato, weón. ¡Ah! Y todo se arruinó. Fue como, como, Es heavy lo sutil de la experiencia, de cierta experiencia sí, sensible, ¿ah? es Casi kantiano impresionante. lo digo, pero es Pero impresionante no cómo se lo podemos puede parar, matar. o sea, esta sociedad espantosa nos hace que no podemos parar. Esa señora no puede parar, nadie, nosotros no podemos parar. Digo, tenés que estar conectado todo el tiempo y bueno, no se puede, no se puede. es que es tremendo. Pero bueno, lo que quería decir es que, porque ya tenemos que ir cerrando, pero, pero hay una cosa que yo creo que es bien importante decir respecto a lo que es el seminario, para que la gente más o menos comprenda qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer de todo, esa es la gracia, pero en el fondo la idea es poder primero poner en contexto las obras, las óperas principales, por supuesto, algunas no tan principales, que son historias interesantes de contar. Ahí yo sé que Marcelo tiene unas cosas particularmente impresionantes. Eh, Mostrar el elemento político de muchas obras que la gente no tiene idea que lo tiene, que son obras famosas, súper conocidas, y que parecen historias de amor o que parecen otras cosas, conflictos, qué sé yo. Uno tiene que entender en su época el significado es diferente. Hay un ejemplo que a mí me gusta harto utilizar. En la época de Shakespeare, el, el escritor, ¿ya? El dramaturgo más famoso no era Shakespeare en Inglaterra, se llamaba Ben Jonson. Nosotros nos suena Ben Jonson por un corredor El de 100 corredor metros planos, ¿ya? De canadiense. hace 25 años, pero no, era un escritor famoso en la época de Shakespeare, muy famoso, el único que prácticamente podía en esa época mandar a imprimir sus propios libros y venderlos porque le resultaba posible hacer eso. Entonces, estamos hablando, y eso tiene un significado, significa que lo que estaba haciendo Shakespeare no era del todo comprensible para su generación. O sea, Shakespeare es uno de los inventores, inventó un fenómeno social prácticamente, que existía, pero muy poquito, que es el amor romántico. La gente no se casaba porque se amaban. ¿Ya? O sea, en la época de Mozart era noticia que alguien se casase, ¿ya? Por razones románticas. De hecho, era una de las razones por las cuales los papás de Mozart eran conocidos en Salzburgo, que es un pueblito de este porte, ¿ya? Era porque ellos se habían casado por amor y no por alianzas familiares. Entonces, estamos hablando de una cosa que es completamente distinta. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, son cosas súper sencillas. Hay un ejercicio que yo les voy a proponer que va a ser una línea de tiempo con obras importantes de ópera, con obras importantes de otro orden, de literatura, por ejemplo, ¿ya? Con, y vinculado a procesos históricos. Entonces, entender cómo esto está dialogando con cierto tipo de otros registros. Eso es un ejercicio. También entender cosas que parecen como tan dadas, pero ¿por qué se inventó un tipo de teatro de ópera como el que se inventó? Un teatro donde hay muchas butacas, donde está diseñado para que en muchas butacas casi no se vea la obra, ¿ya? Entonces, ¿por qué se modifica la estructura del foro griego para llegar a un tipo de teatro de esta naturaleza? ¿Con qué tiene que ver? No, y no tiene que ver con la maldad humana, ni con la segregación, ni la Yo lo he discriminación. pensado, yo he pensado que es por eso.
tiene que ver con otras cosas que vamos, entonces, explorar todos Primera- esos elementos que están sobre la la primera mesa. modificación real de un teatro fue por el olor de la gente. Esa es sí, sí, claro. Por eso nos mandaron allá arriba. El gallinero se llama gallinero porque todo el olor sube, pero al principio los nobles estaban arriba y el pueblo abajo, hasta que se dieron Ah, cuenta que arriba hacía más calor. ¿Mm? Siempre es qué maravilloso. político, Bueno, siempre es político. bueno, de eso vamos a conversar, de eso van a conversar. Mira, yo decirles lo siguiente, es 6, 7 y 8 de agosto, que va a ser el seminario Ópera y Política, jueves, viernes y sábado. Ha funcionado súper bien esa lógica 3 días seguidos porque es una locura, entonces van a quedar así sobresaturados, sobreestimulados, en fin, caóticos. Eh, Van a estar Alberto y Marcelo. Yo prometo interrumpir poco, pero algo voy a interrumpir, porque algunas preguntas impertinentes de alguien como yo, que es básicamente impertinente, haremos. De repente yo tengo ganas de preguntarles algunas semejanzas entre personajes de la actualidad, con algún personaje de alguna ópera, etcétera. Vamos a jugar. Yo creo que va a ser un momento entretenido y sobre todo, Marcelo, bueno, tú lo sabes, lo hemos conversado en privado y ahora lo digo en público, el tremendo orgullo que tiene Alberto y que yo también tengo de poder hacer este juego contigo, que te hayas prestado, un tipo de tu calado, tu envergadura, que me acordaba ahora que aquí desde donde estoy transmitiendo en mi casa, estuviste hace ya unos 3 años más o menos, ¿Sí? y ¿Sí? creo que fue la primera vez que patentamos, que hicimos el pisco sour con ají verde, que ya es como un mito. ¿Ah? Yo no sé si se acordará Marcelo, pero esa vez lo preparábamos para Exact- agasajarlo. Exactamente, ¿Viste? ¿Viste? exactamente. Me acuerdo Qué perfectamente. A bueno. ver, para mí es un placer, o sea, me da un poco de pudor tantos halagos. La verdad, son grandes amigos y también en este momento en donde nos queda estar en nuestras casas y donde los teatros están cerrados, no podemos ejercer nuestra profesión, pero nos tenemos que cuidar y sobre todo, bueno, en este momento que yo justamente por estos días debería estar en Santiago montando un espectáculo en el municipal, el, el holandés errante. Mira, Del holandés Eh, errante al argentino encerrado va a ser esto. sí, pero la idea de estar cerca de la gente de Santiago, de los amigos y de esa ciudad a la que tanto le debo, y al teatro, a ese teatro al que tanto le debo, yo al Teatro Municipal de Santiago le debo muchísimo, muchísimo. no, Eh, bueno, yo simplemente decir que efectivamente mucha gente que conoce el mundo de la ópera ha visto las puestas en escena de Marcelo. No tanta gente en Chile, porque en Argentina sí, porque en Argentina Marcelo tiene, por ejemplo, yo estuve visitando mientras él estaba transmitiendo su programa de radio los días domingos en Radio Nacional Argentina, en la versión de Radio Nacional dedicada a la música clásica, eh, donde fue divertido porque llegamos con Miguel entonces nos da la dirección, Marcelo, llegamos, entonces llegamos a un edificio gigante, entonces le decimos al guardia, le decimos domingo en la noche, o sea, entonces le decimos, venimos a la radio nacional, ah, no, sí, esta es, dice. Eh, sí, pero ¿en qué piso? No, es todo el edificio, dice. Entonces, la antigua Radio El Mundo. y nos hace pasar al estudio, donde estaba al aire, Marcelo, esto al aire, y nosotros dijimos, pero ¿cómo nos van a hacer entrar al estudio? Sí, no hay problema, entre nomás, pero mantenga silencio. Claro, el estudio tenía 80 metros cuadrados, ¿no? Un piano de cola, qué sé yo, todo lo que tenían los estudios de antes, digamos, y todo orientado efectivamente a un programa que era súper interesante, nosotros que íbamos escuchando, era fantástico, ¿ya? Eh, y la verdad es que entonces es muy normal para Marcelo tener este rol, que es un rol que a nosotros nos cuesta un poco entender desde el punto de vista de tener un director escénico de ópera que cumple un rol también intelectual, ¿ya? Marcelo no solo tiene una trayectoria, él cantó, actuó como actor, ha sido director de teatro, director de ópera, es alguien que puede analizar una partitura sin ningún inconveniente. Yo he estado con él viendo cómo lo hace. O sea, tiene todo un registro muy completo, que es algo muy, muy
muy premiado naturalmente desde el punto de vista del resultado en el tipo de trabajo que él tiene, pero no todos los directores escénicos tienen eso. Hay muchos que no saben leer música, muchos que les tienen que grabar la música y grabar la letra encima, los diálogos, aunque no estén cantados, pero grabarlo para que puedan trabajar. ¿Ya? O sea, esto es una cosa que, y en estas cosas hay que saber de energía eléctrica, de iluminación, de puestas en escena, de arquitectura, hay que saber de todo, de vestuario, por supuesto. En fin, entonces es una cosa bien, bien potente. Pero la gracia en todo esto es que además yo tengo muy claro, porque me ha tocado verlo muchas veces, que Marcelo tiene esta potencia intelectual, esta mirada histórica, que, no, que a mí me parece que es imperdible. Aquí hay mucha gente en Chile que va a cursos, la gente que viene a nuestros cursos, pero hay gente que va a muchos cursos de historia. Lo que significa escuchar esta historia de la ópera, esta historia política y social de la ópera, para entender una serie de otros procesos. ¿Ya? O sea, por de pronto, para decirles una cosa súper sencilla, lo dijo Marcelo a la pasada, pero lo vamos a ver con mucho detalle. Hay una ópera, o sea, el 80% de las óperas que usted conoce como clásicas son óperas que se llaman óperas nacionalistas. ¿Ya? Las óperas más importantes son las óperas nacionalistas, que son las óperas que se hicieron para fundar el Estado-nación moderno. Ese era su objetivo Cortando político. cabezas de enemigos. Exactamente, exactamente. Y en medio de una historia de amor que le da la vertebración política Y, de esa obra. y sobre todo también la unificación del lenguaje, del idioma. Bueno, claro, Digamos, exactamente. como hecho político, digo, en un momento en donde la gente no leía o no sabía leer, la ópera funcionaba como un unificador de ese idioma. Digo, eso lo vamos a hablar y lo vamos a mostrar y lo vamos a mostrar claramente dónde y cómo sucedieron estos procesos y cómo los compositores trabajaron en consonancia muchas veces en estas cuestiones que bajaban desde una línea ideológica, ¿no? Exacto, Ya, exacto. dejen de hacer spoiler del seminario. Que quede algo para el Bueno, seminario. tú Basta, nos metes en este mundo, Nos porque queda mucho, Dios, nos queda mucho. Pero quiero dar un mensaje político. ¿Ah? Quiero dar un mensaje político. No, lo que pasa es que mucha gente dice siempre, oye, pero ¿cómo se va a poder hacer ¿ya? una ópera que sea más accesible al público en términos de costos y qué sé yo, y que al mismo tiempo no sea pedestre, no sea charcha, qué sé yo? Bueno, resulta que solo contarles que Marcelo tiene una república independiente en el Colón, que es ya la, no, ó- la ó- la ópera de cámara. ya no, me fui, Ya no, bueno, ya no, sí, pero me fui. La volverá, tuve. volverá. Solo puedo decir que Me fui el año pasado, me fui el año pasado. yo, Lamentablemente pero me yo ganaron. puedo contarles la iniciativa porque me parece que es una iniciativa muy replicable en cualquier parte del mundo. O sea, una ópera de cámara, por definición, es una ópera que se puede montar adentro de un espacio chiquitito, una recámara. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, haber visto allí el Teatro de los Milagros, que el texto es de Cervantes y lo hizo Hans Werner. Jens. Entonces, bueno, pero yo vi eso, pero Marcelo había hecho hacía 8 al año, una cosa así. Y claro, son puestas en escena, ¿ya? Eh, que son bien hechas, con escenografía, con vestuario, con todo lo que lleva una ópera, ¿ya? Pero que están pensadas para hacer para un público más reducido, con un costo mucho más bajo, y que estén permanentemente dándose distintas óperas de moviéndose. cámara, distintas iniciativas para, además, foguear gente joven en la ópera, en fin, o sea, hay muchas formas de darle esto. Pero bueno, Darío, tú tienes que dar el correo electrónico, sí, porque eso no es menor. Qué encantado. Oye, el poderimporta@gmail.com, el correo de siempre, y ya tenemos la convocatoria, el programa, así que escríbanos, pídanlo para que puedan saber, en fin, valores, programas, contenido. Vamos a estar 3 días de locura y además, mientras se vayan inscribiendo, les vamos a entregar algunos tips y links de interés para que efectivamente es una excelente oportunidad, de verdad, para más abrir el mundo y quienes tienen gusto, pero que quizás no tienen conocimiento tan acabado de la ópera, o derechamente no lo tienen, como en el caso mío, ir aprovechando de mirar, hay material en la web, bueno, de hecho el canal de YouTube de Marcelo es maravilloso, se encuentran muchas cosas muy interesantes, yo lo he estado estas últimas semanas mirando permanentemente,
Algunas cosas muy notables, porque que uno no espera encontrar, eso es la parte interesante, lo que uno no espera encontrar, ese juego con lo contemporáneo, así como ópera y rap, esa es como Sí, po. esa es Y como, y con la música original. claro, exactamente. Bueno, en fin, les vamos a enviar esas cosas, así que elpoderimporta@gmail.com, 6, 7 y 8 de agosto. Nada, pues, un placer, ustedes saben, yo un placer de que me inviten a esta fiesta. Estaré el Gracias, último de la Marcelo. fila del coro, pero de esos que de repente en la mitad de la ópera tienen que decir un par de líneas y gritan desaforadamente. ¡Ah! Así estaré yo. Lo haré, ¿eh? Bueno, los esperamos, ¿eh? Ya, Gracias, Marcelo. dale. Nos vemos, un Nos abrazo, vemos. chao. Chao, chao.